Bienvenidos a este video en el que vamos a ver información súper concreta para relacionarnos con las demás personas desde un lugar más saludable. Son 7 puntos los que vamos a ver, de los cuales 2 tienen que ver con aspectos astrológicos. No importa que no sepan nada de astrología, se los voy a mencionar y van a ver que les va a resonar independientemente de que no conozcan la base astrológica que les voy a estar comentando de forma bien sencilla para que todos lo podamos tener en cuenta al momento de relacionarnos. Lo primero que les quiero contar antes de empezar con estos 7 puntos bien concretos es que nos referimos acá a todo tipo de relaciones. Pueden ser relaciones en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, con las amistades, con las relaciones de pareja, incluso con personas desconocidas, ¿sí? Quería hacerle este video porque muchas veces nos centramos exclusivamente en lo que es el trabajo interno y lo que voy transformando internamente se va a expandir hacia mi alrededor y por lo tanto en mis relaciones, pero quería dejarle información bien concreta que tiene que ver puntualmente, más allá de lo interno, puntualmente con esta interacción, con esta energía vincular que nos relaciona con otras personas. Empecemos entonces por el primer punto que tiene que ver con el proceso de proyección e introyección. Se los he nombrado en varias oportunidades, seguramente lo encuentren en otros videos del canal, pero no quería dejar de mencionarlo como primer punto porque es esencial que conozcamos que esto sucede. Porque en el momento en el que yo estoy haciendo una introyección, es decir, estoy incorporando a mi persona aspectos que son del afuera y por lo tanto aspectos que son de otras personas que me rodean, estas otras personas que me rodean también van a estar incorporando aspectos míos. Es decir, yo hago una introyección de aquellos aspectos, generalmente los aspectos que me son más agradables, los aspectos que tiendo a aceptar con facilidad, son los que incorporo. Aquello que yo reconozco de connotación positiva y aquello que proyecto, ¿no? Que yo desde adentro vuelco en el afuera, tiene que ver con los aspectos que no quiero reconocer en mí. Justamente por eso no los reconozco, los pongo afuera y muchas veces los vuelco justamente en otra persona. Entonces, mientras estoy incorporando aspectos de los demás hacia mi persona y los hago propios, también estoy no haciéndome cargo de ciertos aspectos y sí los pongo en otras personas. Pero este proceso de ida y vuelta lo estoy haciendo yo y lo están haciendo las demás personas también. Y es importante que esto lo tengamos en cuenta, porque muchas veces caemos en la crítica de los demás, de la persona con la que estamos interactuando y lo que esa persona debería cambiar y lo que no nos gusta de su personalidad, etcétera, todo lo que podamos decir. Y en ese punto tenemos que tener en cuenta que lo que estamos haciendo es proyectando. ¿Qué es aquello que estoy proyectando de mí en las demás personas? Y es importante que lo tenga en cuenta, porque esto está afectando a mis relaciones. Todo tipo de relaciones se están viendo afectadas por este fenómeno. Entonces, en el momento en el que yo me doy cuenta que yo estoy viendo a esta persona de una determinada forma, pero porque estoy proyectando información personal en esta persona, información que viene de la infancia. Yo en mis primeros 7 años de infancia incorporé sin filtro muchísima información y ahora lo que no me gusta lo proyecto. Entonces, si estuve en un hogar en la infancia en donde había reglas muy estrictas y las personas que me rodeaban, papá, mamá o quien fuera, muy autoritarios, no muy exigentes, entonces quizás viene una persona que tiene una cierta autoridad y quizás a mí eso no me guste, porque justamente de cierta forma inconsciente se está asociando esa información. Pero como no me gusta reconocerlo en mi infancia, no me gusta reconocerlo como un aspecto que es parte de mi historia, lo proyecto en esta persona que está apareciendo. Y esto está interfiriendo, está generando una brecha en el vínculo que construyo con esta persona en el presente, ¿sí? Entonces es un concepto que siempre lo tenemos que tener en cuenta. El segundo concepto, que también lo deben haber escuchado bastante, vamos a ir profundizando desde lo más superficial a lo más profundo hasta el punto 7, tiene que ver con lo tan conocido ya hoy en día que como es adentro es afuera, ¿sí? Y esto se une perfectamente al concepto anterior. Y a veces es difícil encontrar esta información y muchas veces las personas preguntan, bueno, yo veo determinado aspecto en esta persona y critico esto y no me gusta, pero ¿y por qué me dicen que lo tengo yo adentro? A veces es difícil encontrarlo, porque a veces justamente está tan enmascarado que no lo podemos ver. Entonces, yo lo que sugiero en este punto es buscar ejemplos, ¿sí? Si yo considero que una persona está siendo desconsiderada, por ejemplo, y se lo critico, y digo, bueno, pero yo nunca fui desconsiderada. Bueno, nunca,
busquemos ejemplos en los que quizás yo no sentí que haya sido desconsiderada, pero quizás otra persona pudo haber sentido que fui desconsiderada, más allá de que yo no tuve esa intención. Entonces cuando yo voy buscando ejemplos, quizás me resulte más fácil encontrar como es adentro, es afuera. Y justamente como les decía al principio, todo lo que trabajamos como parte de nuestra identidad, como parte de nuestra persona, todo lo que sanamos del pasado, entonces va a repercutir en esta idea de cómo es adentro, es afuera, porque es exclusivamente un reflejo, ¿sí? Tercer punto. Acá ya nos vamos diferenciando un poco más de los anteriores. El concepto de maestros. Tenemos que tener en cuenta que todos somos maestros de todos. Hay aspectos muy simples en el día a día que pueden estar proporcionando un aprendizaje para las otras personas. Cuando yo me dejo ser mi ser más auténtico, entonces voy a estar actuando aún más como un maestro de otras personas porque estoy mostrándole a otras personas cualidades o características mías, sean más o menos luminosas, pero en definitiva estoy haciéndole a las demás personas de espejo. Les estoy mostrando algo. A cada persona diferentes cosas porque cada persona va a ver algo distinto, pero siempre estamos siendo maestros de la misma forma en la que las demás personas también son maestras de nosotros. Entonces, prestemos atención a estas personas que nos rodean, incluso si es una persona desconocida que está haciendo algo en la calle, prestemos atención porque nos están mostrando algo que tiene que ver con nosotros, de qué forma esta persona me está enseñando, de qué forma su tono de voz me enseña algo, de qué forma su expresión corporal me está enseñando algo, de qué forma su personalidad me enseña algo. ¿Qué aprendo? Porque aprender es lo nutritivo de nuestro avance por la vida. Entonces, en el momento en el que yo interpreto a las personas como maestros, y entonces ya no quiero cambiarlos, ya no me empecino con que esta persona debería ser distinta, debería haber dicho algo distinto, debería actuar distinto. No, esta persona está siendo un maestro para mí, o una maestra. Está siendo ese maestro. ¿Qué es lo que aprendo? ¿Qué me enseña? Y con la práctica, con preguntarnos esto a nosotros mismos en nuestro interior, vamos a ir descubriendo cada vez más y vamos aprendiendo cada vez más y cada vez nuestros vínculos son más nutritivos, porque justamente son maestros los que tenemos a nuestro alrededor. Me parece que es un concepto muy importante. Y ahora sí, vamos a pasar el cuarto punto, ya tiene que ver con un aspecto astrológico que les quiero compartir. No hace falta que sepan de astrología. De todas formas, les voy a dejar en la descripción un link en donde pueden cargar su información y dentro de esta información ver en su mapa astral, esta carta astral que la van a ver como un círculo con diferentes números de casas, que son 12. Ahí pueden ver dónde aparece el signo Géminis, porque cada casa es un ámbito de la vida. Entonces, ¿en qué ámbito de la vida aparece este signo Géminis? ¿Por qué les nombro a Géminis? Quienes saben de astrología quizás se preguntan por qué les estoy mencionando a Géminis en esta oportunidad. Se lo menciono porque Géminis tiene que ver con lo que es la comunicación. Pero lo que tiene de particular Géminis, el intercambio por medio de la comunicación, lo que tiene de particular Géminis es que pienso y luego comunico. No es comunico sin filtro, cualquier cosa, pienso y comunico. No es solamente comunico. Y esa parte me parece muy importante. ¿Cuáles son las limitaciones que pueden aparecer en el uso de esta energía? Por eso les digo, no hace falta que sepan de astrología porque se los voy a mencionar en un vocabulario no astrológico. Entonces, a quienes les interese pueden profundizar más y quienes no, se quedan con la información que les estoy nombrando en un sentido no astrológico. Entonces, puede ser que vamos con las limitaciones, con las trabas que pueden generar justamente brechas en nuestro intercambio, ¿sí? Barreras en el intercambio con las demás personas. Falta de claridad en lo que pienso, indecisión, ausencia de criterio propio. Puede ser que yo esté avanzando simplemente por inercia, por una programación infantil, por lo cual aquello que pienso no lo pienso realmente, ¿sí? Desconozco el sustento de aquello que creo pensar. Es decir, tenemos que tener en cuenta que quienes somos hoy es una construcción de quien fuimos en el pasado. En los primeros 7 años de vida absorbimos un montón de información, nos construimos como persona según lo que consideramos que iba a ser aceptado y amado, porque todos nacemos queriendo ser amados y aceptados. Lo que se busca es el amor, la experiencia interna de amor y en el afuera también. Cuando no la voy encontrando en la infancia,
porque permanentemente me retan, permanentemente me dicen que no, permanentemente me dicen que está mal, que permanentemente me indican qué debo pensar y qué no. Se estructura tanto, tanto, tanto la libertad de quien nace, que entonces nos vamos adaptando en ese proceso a una personalidad, un personaje, una máscara que tiene que ver no con quién soy realmente, sino con quién creo que debo ser para así ser amado y ser aceptado, evitando entonces el rechazo, la humillación, el abandono, las heridas que se siembran originalmente, ¿no? Entonces, en este punto, lo que puede pasar es que carguemos con ideas, con pensamientos, con formas de interpretar el mundo que son ajenas a nosotros. Y estas ideas, cuanto más ajenas sean a nosotros, a la persona que nacimos siendo, entonces más conflictos de identidad generan, más baja autoestima generan, menos sensación de pertenencia generan y justamente pueden traer más conflictos en las relaciones. Cuando yo tengo muchos conflictos en las relaciones, tengo que revisar mis ideas de base, no solamente las que tienen que ver con los vínculos y todo tipo de vínculos, sino que las ideas en general, porque quizás estoy muy alejada de quien nací siendo, no tengo claridad, como les leía, no tengo claridad con respecto a qué pienso realmente, no tengo sustento, pienso esto, ¿y por qué? Y nunca me lo cuestioné. Y en realidad quizás me lo cuestione y al final no pienso de esa forma. Y simplemente lo pienso así porque en mi familia siempre se fue pensando de esa forma. O porque en mi cultura, en la sociedad en la que vivo, siempre se fue pensando de esa forma. Pero si me lo cuestionó, no me resuena. Entonces, cuando yo no tengo ideas claras, cuando yo no formo mi criterio propio y simplemente avanzo por inercia y no tengo claridad y hay indecisión porque nunca me detengo a replantearme, a cuestionarme qué pienso realmente, quién soy yo intelectualmente, cuáles son mis ideas, qué fundamentos tienen esas ideas, entonces todo esto va a estar repercutiendo en mis vínculos con las demás personas de una forma directa o indirecta y en mayor o menor medida. La siguiente limitación, seguimos hablando de lo que es la energía Géminis, pienso y comunico. La segunda limitación, la segunda barrera que puede aparecer, la falta de asertividad en la comunicación. Comunico con palabras literales, comunico con mi expresión corporal, comunico con mi tono de voz, comunico incluso con la ropa que estoy utilizando. Todo comunico, es decir, la comunicación no tiene solo que ver con qué palabras estoy usando, sino que toda mi persona está expresando, está comunicando una determinada idea. Y entonces muchas veces nos quedamos con lo que literalmente le dije a una persona y en realidad esa persona pudo haber captado un montón de otras cosas distintas a las que era mi intención, justamente porque además de lo que le dije, hay un tono de voz, hay una velocidad para hablar, hay una expresión corporal, hay un acercamiento físico, si es que fuera en persona, hay una postura corporal, ¿sí? Hay toda una serie de condimentos que hacen a la interpretación que la otra persona va a realizar de lo que yo le dije. Y siempre tenemos que recordar, esto es algo que nunca olvido, que aquello que la persona interpreta no tiene que ver con lo que yo le estoy diciendo literalmente, sino que tiene que ver con su forma de interpretar al mundo. Y acá volvemos al punto número 1 que les nombraba de la proyección y la introyección. Yo estoy haciendo proyección e introyección todo el tiempo y la otra persona también. Entonces, muchas veces aparece esta ira porque la otra persona no nos entiende o porque siento que le dije algo muy concreto y esa persona parece que no me entiende. Y claro, porque me está interpretando de la forma en la que esa persona aprendió a interpretar el mundo. Entonces, yo siento que le estoy diciendo algo claro y la otra persona está interpretando algo distinto. Y eso está bien, porque cada uno tiene su forma de ver al mundo. Entonces, tengamos en cuenta qué aspectos, sobre todo si estamos en interacciones con personas que necesitamos bien concretamente que nos entiendan, que nuestra idea llegue con claridad, pensemos entonces en todos los otros aspectos que tienen que ver con la comunicación. Esto también es muy válido no solamente para ámbitos empresariales, laborales, sino que también con los niños. Porque los niños son muy perceptivos, ¿sí? Van a captar muchísimo más, sobre todo antes de los 7 años, van a captar mucho más lo que es nuestro tono de voz, lo que es nuestra postura corporal, nuestra expresión física, lo van a captar mucho más que las palabras literales que le estoy diciendo. Entonces, prestemos mucha atención a todas estas formas de comunicación que hacen al mensaje que estoy queriendo dar, ¿sí?
Otra limitación dentro de esta energía pienso y comunico tiene que ver con las heridas que le nombraba. Si hay herida de rechazo, yo tengo miedo a que me rechacen, a no ser aceptado. Si tengo miedo a ser abandonado, que me dejen solo y no me quieran. Si tengo miedo a la humillación, ¿no? A pasar vergüenza. Entonces estas heridas me están condicionando de una forma inconsciente probablemente porque estoy limitando lo que pienso y estoy limitando lo que comunico. Porque entonces, como tengo miedo a que no me acepten, entonces pienso y comunico como lo hacen los demás. Tengo miedo a que me dejen sola, que no me quieren, bueno, entonces pienso y comunico como lo hacen los demás. Tengo miedo a ser humillada, bueno, entonces frente a estas heridas lo que hacemos es mimetizarnos con los demás. Y esto trae brechas en la comunicación, esto trae limitaciones en la forma en la que me relaciono con los demás, porque no me estoy relacionando desde una versión mía que se siente cómoda y libre de ser ella misma, sino que me relaciono desde una versión de mí misma que en el fondo esconde rechazo, esconde herida de abandono, esconde el miedo a ser humillado. Entonces estas heridas las tenemos que trabajar de raíz sí o sí, porque en la medida en la que yo trabajo cada herida de la infancia, yo voy a pensar diferente y voy a comunicar diferente, porque ya no voy a tener miedo al rechazo, ya no voy a tener miedo a ser abandonada, ya no voy a tener miedo a pasar vergüenza, porque esto va a estar sanado. En el momento en el que está sanado, yo lo que hago es pensar por mí misma y comunicar a mi manera, porque ya no están esos miedos, esas barreras, ¿sí? Por otro lado, dentro de lo que es esta energía Géminis, que se las estoy describiendo en palabras no astrológicas para que tengamos en cuenta las limitaciones, tenemos que tener en cuenta que la evolución de esta energía Géminis tiene que ver con que Géminis es primero yo pienso y yo comunico. La evolución de esta energía, no elevar la vibración de esta energía Géminis para su mayor provecho, es yo pienso y yo comunico, pero la otra persona también piensa y también comunica. Y en este intercambio que generamos está el aspecto nutritivo, el aspecto evolutivo. Entonces, desde ese lugar crecemos. Entonces esta comunicación, este intercambio va a ser muy importante. Pasamos ahora al punto 5, ya nos queda poquito. El punto 5 tiene que ver también con un aspecto astrológico. Los últimos dos aspectos ya no, ¿sí? Pero este sí, el 5 sí, tiene que ver, ya no hablamos de la energía Géminis, que ya se las mencioné, que la energía Géminis, aprovecho de decirles también que la pueden encontrar, para quienes saben más de astrología, en la casa 3, donde ven el numerito 3 de ese mapa astral. Ahí todo lo que esté pasando ahí también tiene que ver con esta energía del pienso y comunico. ¿Qué está pasando ahí? Hay planetas que me están proporcionando limitaciones, hay planetas que me benefician. Para quienes quieren indagar un poquito más, esa es la información que les dejo. Y después, bueno, buscar en dónde se encuentra Géminis en sí mismo, ¿no? El signo, que lo van a ver en el borde más extremo, el más externo de la carta astral. Bueno, la energía Libra es la que menciono como quinto punto a tener en cuenta en nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque la energía Libra, nosotros si miramos la astrología en un sentido de aprendizaje, en un sentido evolutivo, vamos a darnos cuenta que describe un ciclo, ¿no? Entonces yo voy desde la casa 1, avanzo hasta la casa 12 y esto me está describiendo un ciclo evolutivo. Lo que es la casa de Libra, que es la casa 7, es ese instante en el que yo ya salgo de mi ámbito familiar, ya empiezo a relacionarme con otras personas, empiezo a ver al otro, que no es el otro de mi núcleo familiar, ¿no? Con quien ya interactué y ya absorbí información antes. Ahora ya cuando paso a la energía Libra, paso a reconocer al otro, siendo este otro alguien externo a todo lo que yo conocía, a lo que para mí era mi pequeño mundo, ¿no? Entonces, en este reconocer al otro tenemos que tener cuidado en las limitaciones que pueden aparecer, así como les nombraba las limitaciones en el pienso y comunico de Géminis. En Libra las limitaciones que tenemos que tener en cuenta es que si yo me oriento exclusivamente al otro, me estoy perdiendo a mí mismo. Entonces yo acá necesito generar un balance entre el yo y él o ella, quien sea el otro, la otra persona. Entonces no se trata exclusivamente del otro, porque Libra a veces en una vibración baja de no reconocimiento personal, de me pierdo en la otra persona, entonces me centro en la necesidad del otro, en el deseo del otro. Si el otro está bien, entonces estamos bien y me estoy desdibujando a mí mismo. Y no es la idea que te desdibujes, la idea es que seas protagonista.
Y siendo protagonista puedo entregarte mi mejor versión y puedo atender tus necesidades y tus deseos. ¿Por qué no? Claro, desde mi abundancia. No desde que te pongo el protagonismo a vos, sino desde que yo soy protagonista de mi vida, yo reconozco el yo. Y además tengo a alguien al lado, sea pareja, sea un familiar, sea ambiente laboral o sea una persona desconocida, no importa. Pero entonces, en esta energía libriana, sea que sepas de astrología o no, si crees que te estás desdibujando, que tu identidad, tu protagonismo está desdibujado, centrémonos en recuperar ese protagonismo. Usemos estrategias que tengan que ver con que ese protagonismo esté en tu cuerpo. Habitarte a vos mismo, estar centrado en vos, en tus necesidades y deseos primero. Y desde ahí lo que voy a aportar hacia afuera es algo más evolucionado, más nutritivo y que tenga que ver con un intercambio armónico, que justamente en esta energía más elevada de Libra tenemos un intercambio armónico, un intercambio que tiende a ser parejo, que tiende a ser equilibrado, ¿no? Esa sería la relación más evolucionada. Tienen en el canal un video exclusivo que tiene que ver con estas relaciones de equilibrio, ¿no? Cuando hay desequilibrio y cuando hay equilibrio, que los invito a verlo si quieren profundizar en esto, si es que les resuena. Y otro extremo de la energía Libra tiene que ver con una herida que no les nombré todavía, que es la herida de injusticia. Cuando hay herida de injusticia me obsesiono con que todo sea extremadamente justo, que sea justo según yo, mi percepción, ¿no? Entonces, en esta energía de pretender que todo sea extremadamente justo, extremadamente equilibrado y parejo, esto puede interferir en mis relaciones, en la forma en la que me relaciono con los demás, porque es bastante desafiante el pretender que todo sea exactamente parejo. Y cuando nos vamos a este extremo, lo que falta es flexibilidad. Entonces la energía Libra es una energía muy linda, pero lo que necesita es la flexibilidad de saber cuándo estoy en mi protagonismo, cuándo desde mi protagonismo ofrezco lo que puedo ofrecer a los demás y cuándo busco esa armonía y ese equilibrio desde un lugar flexible, ¿sí? No desde un lugar rígido y desde un lugar en el que entiendo porque incorporé la energía Géminis en su vibración más elevada, entiendo que no se trata solamente de lo que yo pienso y comunico, sino que del otro también. Entonces, aquello que a mí me parece justo o equilibrado, quizás a la otra persona no le parezca justo y equilibrado. Entonces, vamos a buscar esa armonía y ese equilibrio con la flexibilidad de ver qué es lo que para la otra persona también puede ser algo armónico, un intercambio armónico. Sexto punto que les menciono, ya nos queda poquitito, este es más corto, no tiene que ver con la astrología, sino que lo que dice es, todo nace dentro y se expande hacia afuera, no es viceversa. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas empezamos a dar a los demás recién cuando primero los demás nos dan. Entonces, si una persona me hace un favor, bueno, entonces ahí sí, la próxima le voy a hacer un favor. Una persona me regala algo, bueno, entonces sí, la próxima le voy a regalar algo. Pero ¿cuándo empiezan haciendo de una? ¿No? Generalmente aparecen los extremos, o las personas que lo dan todo y entonces se desdibujan y aparece el protagonismo puesto afuera, o personas que no doy nada, me quedo más bien al margen de lo que pasa a mi alrededor, pero cuando veo que alguien me da, ahí sí, bueno, entonces ahí sí te voy a dar. ¿No? Entonces, ojo, porque todo nace originalmente desde adentro. Entonces, si hay personas que no me están ofreciendo su ayuda, que no me están ofreciendo su consejo, su tiempo, no me están ayudando en términos de lo que yo estoy necesitando, ojo, porque muchas veces necesitamos empezar nosotros, ¿no? Entonces, desde mi abundancia, porque si yo me quedo esperando de la afuera hacia adentro, estoy avanzando desde una energía de carencia, desde un lugar en el que no estoy lleno como persona, primero que me den de afuera, porque si no, no tengo que darte, ¿no? Entonces, llenemos esta abundancia en nosotros, la construcción de tu identidad, la construcción de tu autoestima, de tus certezas, de tus propias opiniones, de tu propia forma de ver al mundo, actualiza tu forma de ver al mundo para que no sea esa forma que absorbiste en la infancia, que sea propia y desde ahí, desde esa abundancia que te construyas en vos, poder aportar. Este equilibrio es saludable que esté, pero no me quedo esperando que primero venga de afuera, porque no funciona de esa forma.
porque primero nace de mi abundancia, para que sea real, para que sea auténtico y para que sea un intercambio emocionalmente saludable. Y por otro lado, la empatía, que quizás parece un punto, no se vayan del video, quizás parece un punto bastante obvio, pero no lo es, porque de la empatía se habla mucho en un sentido teórico y sin embargo cuando pasamos a la práctica, es decir, a la experiencia emocional interna, muchas veces esa empatía desaparece. Entonces, a veces nos resulta más fácil sentir empatía por una persona que quizás se siente triste o está angustiada y quizás no nos resulte tan fácil sentir empatía por una persona que esté enojada, que siente ira, que quizás incluso se enojó con nosotros, ¿no? Entonces ahí quizás criticamos más a la persona o nos alejamos más y en todo momento necesitamos esa empatía. La empatía de reconocer que esa persona está experimentando emociones humanas, está atravesando su propio proceso, carga su propia historia, tiene sus propias proyecciones y desde ahí puedo empatizar. Quizás no comparto lo que le pasa a esa persona o cómo piensa esa persona, quizás no lo entiendo, pero sin embargo puedo empatizar en un sentido completamente humano, sabiendo que esa persona está atravesando su propio proceso, ¿sí? Me parece que es muy importante que reconozcamos la cantidad de veces en las que no experimentamos realmente la empatía. Cuando son situaciones que en lo personal a nosotros no nos quedan del todo cómodas. Entonces aparece la ira, el enojo y ahí es un poco más desafiante, ¿no? Y otro punto que les quería mencionar tiene que ver, que no está incluido dentro de lo que ya les venía mencionando, pero no se los dije, que tiene que ver con una de estas limitaciones entre lo que pienso y lo que comunico, ¿no? Con la energía Géminis que les mencioné. Esto tenemos que tener en cuenta que hay una herida que no les nombré, que es la de traición, que tiene que ver con aquello que me dolió mucho y me generó impotencia en mi infancia. Tienen todas las heridas en el canal para quienes quieran profundizar. Lo que tienen las personas que tienen esta herida de traición, y cuanto más marcada aún más, es que limito mucho lo que comparto de mí, lo que comunico de mí, porque la sensación es todo puede ser usado en mi contra, ¿no? Si te pasa eso, tenés que ir a ver la herida de traición porque tiene que ver con esto. Si yo no sano la herida de traición y me quedo con esta idea de todo puede ser usado en mi contra, sin dudas va a haber una barrera muy grande cuando me relaciono con las demás personas. Va a haber tendencia al control, van a haber relaciones que no son emocionalmente saludables, ¿sí? Entonces yo les propongo que más allá de tener estos puntos en mente, también vayan a esas heridas que se las mencioné a todas en los diferentes puntos. Lo tienen en la lista del canal que les voy a dejar en la descripción el link para que puedan ir a ver esas heridas. Tomen un cuadernito, tomen nota de aquello que les resuenan, hagan las meditaciones del canal, hagan escrituras terapéuticas, ¿sí? Hagan todo lo que esté a su alcance para su proceso, para seguir sanando y evolucionando, que es la idea de la vida. Por ahora los dejo, les mando un beso y los veo en el próximo video.